¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único día que se te da. Es hoy. Se te ha dado. Es un regalo. Entonces voy a empezar esta charla con un poema de Jorge Luis Borges. Y el poema se llama 1964 y dice: ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. La muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. La dicha que me diste y me quitaste tiene que ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. Solo me queda el goce de estar triste y esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Por eso, ¿qué es la tristeza? La tristeza es un sentimiento, pero también es una emoción. La tristeza no es un estado de ánimo. No podemos decir que nuestra personalidad tiene una base afectiva que se prolonga a lo largo del tiempo desde niños y que se llama tristeza. No existe la personalidad depresiva, no existe el estado de ánimo triste, pero sí existen las emociones y los sentimientos como estados afectivos que aparecen a lo largo de ese estado de ánimo. Entonces la tristeza se ubica en una dimensión que va desde un extremo saludable a un extremo patológico. Sin embargo, esta tristeza, tanto la saludable como la patológica, se acompaña de varias aristas o de puntas, como puntas de una estrella. Por ejemplo, la tristeza va acompañada de la ruina o de la vivencia de ruina, de la nostalgia, de la aflicción, de la inutilidad, de la impotencia, de la carga o de la vivencia de perjuicio para los demás. Es decir, que la tristeza no es solo tristeza, tiene distintas aristas que acompañan a esa tristeza. La tristeza no pasa desapercibida. La tristeza la sentimos en el mundo interno, en la energía del cuerpo, en la voluntad. Por lo tanto, excepto en casos patológicos, nos acostumbramos también o nos vamos adaptando a este sentimiento desagradable, sobre todo cuando existen condiciones externas que justifican, o entre comillas, nuestra cabeza hace que justifiquemos que estemos tristes por algo que está pasando, o por la pandemia, o por dificultades económicas. Bien, la tristeza está emparentada con la melancolía. Comparte con ella la conjunción de dos extremos, como las dos caras de la tristeza. Una tristeza salutífera, es decir, saludable, y la otra mortífera. La percepción lleva a elaborar un plan de acción. Y en ese plan de acción, tanto la tristeza como, por ejemplo, el miedo, primero nos inhibe, porque es una experiencia desagradable que aparece en nuestra conciencia y en nuestro sentir. Porque cuando estamos comprometidos por la emoción,
es muy difícil establecer un plan de acción o evaluar alternativas, porque estamos tomados por la emoción. Por eso decimos, bueno, no tomes decisiones en caliente porque posiblemente no resulten. Es ahí cuando damos lugar a la conciencia, cuando damos lugar a la corteza cerebral que nos ayuda a tramitar ese conflicto, dando lugar a los sentimientos y dando lugar a alternativas posibles para enfrentar el problema que se nos presenta. Sigo con este texto de Cicerón. El duelo es aflicción por la muerte de un ser querido. La desolación es pena hasta el llanto. El abatimiento, pena trabajosa. El dolor emocional, aflicción que tortura. Los lamentos, aflicción con gemidos. La inquietud, aflicción con reflexión. El disgusto es aflicción continuada. El desconsuelo, aflicción con maltrato del cuerpo. La desesperación, aflicción sin esperanza de mejora. Palabras, ¿sí?, de Cicerón, de cómo va describiendo las distintas aristas o manifestaciones que acompañan a la tristeza. Hoy podemos decir que la tristeza se acompaña por lo menos de 10 aristas o 10 partes o aspectos cuyo núcleo es la tristeza y que de ahí se van separando cada una de estas flechas que vamos ahora a describir. El duelo es ese estado de la tristeza frente a la pérdida. Es una de las emociones más profundas y perdonables. Por el contrario del duelo, que forma parte de la cara de la tristeza, del otro lado está la melancolía. Como les decía, las dos caras de la misma moneda. La melancolía es el duelo por una pérdida, donde lo que se pierde no es ese objeto real, un objeto amado. Nos la agarramos con nosotros, dice. Somos objeto de autocastigo, de acusaciones, de autorreproches en la melancolía. 3 premisas son claras en la melancolía: la pérdida de objeto, la ambivalencia afectiva de amor-odio. El otro aspecto, la otra de las puntas asociadas a la tristeza, es la soledad. La soledad, aunque no se desee, se puede volver voluntaria, una especie de defensa para no mostrarnos al mundo, cumpliendo con la dimensión ética de la tristeza. Nos retraemos. Todo lo que se comparte, todo lo que se expone en un plano afectivo, en un nivel social, con personas que nos pueden escuchar, siempre va a ser saludable. Bien. Otra de las aristas es el goce. El entrelazado entre el goce y la tristeza es uno de los núcleos que Freud investigó y denominó ambivalencia afectiva. Estoy triste, pero deseo estar triste. Sin embargo, en el goce de la tristeza no hay una estrategia, no hay una intención voluntaria. No es que la persona piensa, yo tengo que usar mi tristeza para conseguir que los demás me asistan, que los demás me cuiden. Entonces, cuando la persona realmente no está pudiendo, porque se cree que el goce se simula, y el goce no se simula. El goce es una ambivalencia profunda
inconsciente y una imposibilidad aún mayor para salir de ese estado. Otra de las características es el mal, la connotación que tiene la tristeza de algo malo. Está mal sentirme así, nos dicen los consultantes o los pacientes. Está mal, usan la palabra mal. Y por eso se autorreprochan y se autocastigan. Otra característica de la tristeza es la falta de voluntad. La persona está inhibida, la persona no tiene voluntad en la tristeza y en la melancolía aún es más profunda. Lo opuesto de la tristeza es la actividad y esta hiperactividad que observamos, por ejemplo, en los cuadros maníacos. Entonces, lo que más la queja de la persona triste o de la persona depresiva es por lo que no puede hacer y se compara con los otros que hacen. No se comparan con los otros alegres, se comparan con los otros que hacen. Y este es otro aspecto importante que hacen a el autocastigo por considerarse inútil, cobarde, débil, imposibilitado de. La mentira es otro aspecto. La mentira aparece cuando no se quiere demostrar un afecto o cuando no se quiere comunicar algo que nos está pasando. La tristeza lleva a fingir, a mentir, porque mostrar nuestra realidad interna es asumir una verdad que no estamos preparados a afrontar ni para nosotros mismos ni para los demás. Bien, como vemos, la tristeza no es solo la tristeza. La tristeza tiene múltiples aristas. Y en esta dimensión de la tristeza, estas aristas van a estar desde su extremo, les diría, desde la punta más saludable de la tristeza, también va a tener estas aristas, quizá con menor dimensión, quizá con más posibilidades de hacer frente a esto, seguramente, pero van a estar presentes también. Y en el otro extremo patológico, ahí nos encontramos con trastornos. Ya dejamos la tristeza saludable y nos encontramos con la melancolía, nos encontramos con esa cara pasiva, inactiva. Las depresiones más frecuentes no cursan de esa manera, como la típica depresión, la imagen que tenemos de aquella persona que está encerrada en el cuarto y que no se puede levantar para asearse o para hacerse una ensalada. Esa es una imagen, pero la otra imagen de la depresión, que es la más frecuente, esa no es la imagen habitual, que es la imagen de la persona ansiosa, irritada, la persona con molestias físicas, con distintos tipos de síntomas, la persona que tiene aumento de peso y come porque no puede parar o tiene impulsos por comer, todo eso también puede estar formando parte de una depresión. Y las ideas, la persona triste piensa en cosas tristes, ideas de ruina, ideas de ser una carga para los demás, ideas hipocondríacas, de tener alguna patología física. Entonces, el cuadro depresivo es un cuadro que tiene criterios diagnósticos que son muy precisos a considerar. Pero toda la otra gama, toda la otra dimensión de la tristeza, que no es patológica, esa dimensión nos convoca y nos invita a reflexionar, a pensar, no a levantarnos como dicen los estoicos y bueno, salí, levantate, hacé. No, reflexioná, bueno, pensá qué está pasando,
fíjate a ver qué capacidades podés ir movilizando. Muchísimas gracias, ¿sí? A la Fundación por esta invitación, por hablar de un tema, como les decía, que por ahí no tiene una prensa, pero es lindo hablar, ¿no? Porque es parte de nuestro sentir y es bueno abordarlo también y tenerlo en cuenta y bueno, compartir, eh, compartir, compartir como en este momento, ¿no? Estamos haciendo, y el compartir en general ayuda a sanar el alma.